Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica del equilibrio químico. Y hoy vamos a ver el equilibrio químico en soluciones líquidas homogéneas. ¿Qué queremos decir con homogéneas? Que los componentes de esas mezclas líquidas, de esos sistemas reaccionantes líquidos, son perfectamente miscibles unos con otros. Si no fuera el caso, entonces no sería una solución homogénea, ¿no? No sería un sistema homogéneo. Entonces estamos planteando que tenemos una reacción que ocurre en fase líquida y que son homogéneas. Por supuesto, esto deja fuera un gran número de reacciones que también ocurren en fase líquida, pero que no son homogéneas. Pero ese no es tema de nuestro curso, ¿verdad? En nuestro curso lo que vamos a ver son esas reacciones en fase líquida homogénea. Por ahí, desde luego, cuando este curso empezó hace ya varias clases, encontramos la definición termodinámica de la constante de equilibrio, que es esta, ¿verdad? En función de las actividades, ¿sí? Y después, pues en el caso de líquidos, de gases, perdón, pues la bajamos a las fracciones mol, etcétera, etcétera, etcétera. Supusimos que la fase vapor era ideal y que estaba formada por gases ideales, etcétera, ¿no? Bueno, pero esa es la definición formal, la definición termodinámica de la constante de equilibrio. Y la actividad pues se define como un cociente de fugacidades, ¿no? Ustedes saben perfectamente de su profundísimo curso de Termo 3 que ya llevaron, ¿verdad? Que esta es la actividad del componente, la fugacidad del componente I en la mezcla, y esta es una fugacidad de referencia. Para el caso de líquidos, la fugacidad del componente I en la mezcla, pues es el coeficiente de actividad, la composición, la presión de saturación, el coeficiente de fugacidad en condiciones de saturación y un factor de corrección que se llama el factor de Poynting, ¿sí? Eso ustedes lo vieron en su curso pasado. Y la fugacidad de referencia o la fugacidad es la propia presión de saturación del, de la componente I. Pero si vamos a dividir, entonces la presión de saturación se va a anular, ¿sí? Entonces lo único que nos va a quedar para definir la actividad, pues es el coeficiente de actividad por la composición, por el coeficiente de fugacidad en condiciones de saturación y el factor de Poynting. Pero si ustedes recuerdan, si las presiones son bajas, yo puedo suponer que el comportamiento del vapor, de la fase vapor, que está en equilibrio, es ideal, el comportamiento es ideal, y entonces la fugacidad de saturación pues sería 1, ¿sí? Además, el factor de Poynting también es muy cercano a 1, a menos que la presión sea muy, muy alta. Y entonces podemos ignorar esos dos factores en la ecuación 3. Y entonces nos quedaría que la actividad quedaría ya nada más coeficiente de actividad por composición en la fase líquida. Ya quedó algo muy sencillito, ¿no? Pero si además nosotros consideramos, ustedes vieron en su curso pasado de Termo 3, cómo calcular los coeficientes de actividad, ¿sí? Y vieron que la ecuación de Van der Waals, de Van Laar, y que la ecuación de Margules, y que muchos modelos de solución, ¿no? Pero la mayor parte pues, de ustedes, estoy prácticamente seguro, vieron cómo calcular esos coeficientes de actividad para sistemas binarios, ¿sí? Es decir, sistemas en que nomás hay dos componentes. Algunos modelos de solución se han desarrollado las ecuaciones para que representen el comportamiento de soluciones líquidas multicomponentes, es decir, con más de dos componentes. Pero esos yo casi puedo apostar que no las vieron, ¿sí? Se vieron nada más para sistemas binarios, ¿no? Entonces, pues vamos a
hacernos un poquito de la vista gorda. Y si consideramos que la mezcla líquida es una solución ideal, entonces las gamas valen 1. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer porque no sabemos cómo calcular los coeficientes de actividad para más de 2 componentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a fingir demencia y vamos a suponer que las mezclas ideales, que las mezclas líquidas son ideales. Entonces las gamas valen 1. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues la actividad me va a quedar igual a la fracción mol, ¿no? Muy simple, ¿no? Queda mucho más simple que para los sistemas gaseosos, nada más que estamos aquí haciendo una serie de consideraciones que pudieran ser de alguna manera peligrosas, ¿no? Para empezar, estamos suponiendo que la phi de saturación, o sea, el coeficiente de fugacidad en condiciones de saturación es 1. Eso no siempre es cierto. Si bien cuando la presión es baja, esto es cierto, pues ya a presiones moderadas o altas pues ya no lo es tanto, ¿no? Este factor de Poynting, ¿sí? Pues también es muy cercano a 1, pero no es 1, ¿sí? Entonces estamos aquí haciendo una serie de concesiones, ¿no?, para simplificar nuestro modelo, ¿sí? Y la última que hicimos pues es esta, ¿no? Suponer que la mezcla líquida es una solución ideal. Y entonces las gamas valdrían 1. Y en consecuencia la actividad me va a quedar ya nada más igual a la composición. Bueno, muy bien, si esa 4 la sustituyo en la 1, entonces ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar que K va a ser igual a la productoria para productos de la fracción mol de cada uno de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico. Y me va a quedar así. Yo creo que merece su marquito, ¿verdad? Y entonces queda muy simple, ¿no? Porque ahí ni siquiera es función de la presión, ¿no? Es nada más función de la composición en la fase líquida. Claro, con todos estos supuestos que hicimos acá, ¿no? Muy bien, pues vamos a resolver un problemita, ¿no? Que dice lo siguiente. La siguiente reacción ocurre en un reactor que opera a 25 grados Celsius y una atmósfera. Etanol más ácido acético nos da acetato de etilo y agua. Todo en fase líquida. Pues sí, a 25 grados Celsius, ¿verdad? A 25 grados Celsius. Y una atmósfera, pues todos esos son líquidos. Nada más que esas ecuaciones están demasiado grandotas, ¿no? Entonces vamos a adoptar una nomenclatura más económica, ¿no? Al etanol lo vamos a indicar así, al ácido acético lo vamos a indicar así, al acetato de etilo lo vamos a indicar así, y el agua pues lo dejamos igual, ¿no? Porque no hay gran ganancia ponerle ahí agua, ¿no? Entonces
para no estar escribiendo y todo ese rollo gigantesco en cada uno de esos componentes, entonces vamos a llamar etanol, el etanol lo vamos a indicar como está ahí, al ácido acético, como lo indiqué ahí, al acetato de etilo, como lo puse ahí, y al agua, de esa manera, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces la reacción esta ocurre en un reactor que opera a 25 grados Celsius y en la atmósfera, y vamos a suponer que la proporción de reactivos es la estequiométrica. Entonces, proporción estequiométrica. Es decir, mis reactivos van a entrar una mol y una mol, en esa proporción, ¿sí? Por cierto, la reacción está balanceada, porque sí indicamos los estados de agregación, es líquido, de acuerdo. Pero está balanceada, a ver, vamos a ver. ¿Cuántos carbonos hay aquí? 2 y 2, 4. A ver, 1, 2, 3, 4. Los carbones, ok, están completos. Ahora, oxígeno. 1, 3, 2, 3. Hidrógeno. 6 y 4, 10, 5 y 3, 8 y 2, 10. Ok. La reacción está balanceada, ¿no? Muy bien. Bueno, la proporción en que vamos a alimentar los reactivos es la estequiométrica. Bueno, pues vamos a hacer nuestro balance de masa, ¿no? Hasta aquí, en esta tabla que voy a hacer ahorita, siempre habíamos puesto gas, ¿no? Ah, ya llegó el momento de cambiar. Entonces vamos a ponerle líquido. Moles en equilibrio. Fracción mol en equilibrio. Y entonces vamos a tener etanol, ácido acético, acetato de etilo, agua. ¿Estamos de acuerdo? Proporción inicial, una y una. Cuando el equilibrio se alcance, pues habrá reaccionado epsilon, ¿verdad? De etanol y de ácido acético, y entonces mi balance va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo. Por cada mol de etanol que reacciona una de ácido acético y se produce, y por lo tanto, de la cantidad inicial que teníamos, pues vamos a quitar lo que reaccionó. Y lo mismo que reacciona se produce de acetato de etilo y de agua. O sea, entonces ahí están mis moles en equilibrio, ¿no? Vamos a calcular total. Si yo sumo todo esto, pues me da 2, ¿no? Me da 2. Y entonces las fracciones mol van a ser 1 menos epsilon sobre 2, 1 menos epsilon sobre 2, epsilon sobre 2, epsilon sobre 2, y la suma de todo eso debe darme 1. ¿Estamos de acuerdo con el balance? Bueno, muy bien, pues entonces vamos a poner a la constante de equilibrio en función de ese balance de materia que acabamos de hacer. Y entonces me va a quedar que la constante de equilibrio va a ser igual a la actividad del agua por la actividad del acetato de etilo entre la actividad del etanol y por la actividad del ácido acético. ¿Sí? Todos los coeficientes estequiométricos son 1, así es que, pues así me queda, ¿no?
Pero eso quedamos en que ya haciendo todas las simplificaciones, acá está la ecuación 4, ¿verdad? Si nosotros aplicamos 4, entonces esto me va a quedar así. Me va a quedar así. Y las fracciones mol, pues ya las tenemos. Ahí están en nuestra tablita, ¿no? Ahí están las fracciones mol. Y entonces esto va a quedar con... A ver si están de acuerdo con lo que voy a escribir. Fracción mol del ácido acético. Epsilon sobre 2. Perdón, estamos en el numerador. Fracción mol del acetato de etilo, epsilon sobre 2. La del agua, epsilon sobre 2. Voy a multiplicarla, pues me va a dar epsilon sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con los reactivos. 1 menos epsilon sobre 2 al cuadrado. El 2 pues, se va a cancelar, ¿no? Entonces me va a quedar como lo tengo aquí. Bueno, pero ahora necesito saber cuánto vale K para poder encontrar epsilon y después poder calcular las fracciones mol. Por cierto, no hice ninguna pregunta, ¿no? Nomás planteamos el problema, pero no nos preguntamos nada, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, no? Pues entonces vamos a calcular la composición de la mezcla líquida en el equilibrio. Dicho de otra manera, vamos a calcular estas fracciones mol. No lo dije, pero pues ahí quedó cojo el asunto, ¿no? ¿Qué pregunta nos hicimos? Pues ninguna, ¿verdad? Bueno, pues ya lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces vamos a calcular la composición de la mezcla líquida cuando se alcanza el equilibrio, ¿sí? Y para eso necesito epsilon. Y epsilon lo voy a obtener de acá, nada más que para obtener epsilon necesito saber cuánto vale la constante, si no, ¿cómo le hago, no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces nos vamos a ir a tablas. Vamos a ir a tablas y vamos a buscar los datos que nos hacen falta. K la puedo calcular de muchas formas. Una es la fórmula del ferrocarril, ¿se acuerdan? La ecuación sota. Que dijimos que esa solo en caso de emergencia, ¿no? Otra usando las tablitas, pero todas esas son para gases, ¿sí? No me sirven aquí porque yo tengo líquidos, ¿no? Y entonces, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta esto, ¿no? Esa ecuacióncita la hemos visto ya en muchos momentos, ¿no? Si yo puedo calcular delta G de reacción para mi reacción líquida, entonces puedo encontrar K, ¿sí? Bueno, nos vamos a tablas, ¿sí? Y entonces voy a tener líquido. Y voy a buscar las deltas H de formación a 298. Estamos a 298, ¿eh? Qué fortuna, ¿no? Y vamos a buscar también esto. Etanol, ácido acético, acetato de etilo, agua. Líquidos. Estamos en fase líquida. Y aquí es donde la tabla que les di resulta una maravilla.
porque para muchos de los componentes que están en esa tabla, hay datos termodinámicos cuando son gases, cuando son líquidos y de un buen número cuando son sólidos, ¿no? Entonces, esa tabla que les di, consérvenla, porque no la van a encontrar fácil, ¿eh? Hay muchas tablas en los libros de termodinámica que dan las deltas H de formación, las deltas G de formación, pero para gases. Si yo necesito el dato para líquidos, entonces tengo que meterle termodinámica al asunto y a partir de la delta H y de la delta G del gas, calcular la del líquido. Entonces, esa tabla nos ahorra mucho trabajo. Entonces, yo les recomiendo que esa la conserven, la guarden, la engargolen y la conserven, porque además no se la van a encontrar fácil, porque esa tabla yo la saqué de un libro de la editorial Mir, que era de la Unión Soviética. Y esa editorial Mir de la Unión Soviética, hasta donde yo sé, ya no existe. Y los libros que publicaba, que eran libros excelentes, a muy buen precio, pues ya solo en las librerías de viejo y con buena suerte los encuentra uno. ¿Sí? Entonces, esa tabla no la van a encontrar fácilmente. ¿Sí? Entonces, guárdenla, consérvenla. ¿Sí? Bueno, muy bien. De esa tabla, y buscando estos datos para líquido, cuidado, estamos hablando de reacciones líquidas, se obtiene lo siguiente. Estos datos, por favor, los verifican. ¿Sí? Estos datos los verifican ahí en su tabla. Son de líquido. ¿Sí? Entonces, en el renglón correspondiente al líquido, ahí lo buscan. ¿Sí? Ahorita decir, bueno, ¿y para qué buscamos las delta H de formación si aquí no las necesitamos? Es que al ratito me voy a complicar un poquito la existencia y entonces vamos a tener que usarlas. A partir de esto, yo puedo encontrar la delta H de reacción a 298 y la delta G de reacción a 298. Eso ya sabemos cómo se hace, ¿no? Suma de las delta H de formación de los productos menos suma de las deltas H de formación de los reactivos, ¿no? Haciendo eso, que ya sabemos cómo se hace, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué significan esos resultados? Delta H de reacción positiva. Eso indica que esta reacción es endotérmica. Indica que para que se lleve a cabo necesitamos proporcionarle energía. ¿Sí? Es endotérmica. Y la delta G de reacción es positiva. ¿Eso qué me está indicando? Que esta reacción no es muy espontánea, que digamos, y entonces su avance va a ser pequeño. ¿Sí? Y eso lo vamos a constatar ahorita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a enumerar esta ecuación. Ya me perdí, es la 5, creo. Ecuación 5. Bueno, muy bien. Ya la K en función del balance ya lo tenemos ahí, entonces esto ya no lo necesito, ¿sí? Ya lo voy a borrar.
Ya tenemos la delta H de reacción, la delta G de reacción. Entonces, esto ya no lo necesitamos. Bueno, pero decíamos, aquí yo tengo una ecuación que vamos a llamarla 6. Una reacción que llamamos 6 y que nos va a permitir entonces calcular la K. Porque ahí de 6 yo puedo escribir esto, a ver si estamos de acuerdo. Esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿verdad? Y entonces la K a 298 Kelvin va a ser igual al exponencial del negativo de la delta G de reacción, del negativo de la delta G de reacción. Sobre R, que tengo que usarle en calorías, porque todo lo tengo en calorías. Y esto me da esto. Bueno, entonces ya tenemos K, entonces ya la K que tengo aquí en la ecuación 5, ya la conozco. Y entonces yo puedo decir que en 5, 0.1153 va a ser igual a epsilon al cuadrado sobre 1 menos epsilon al cuadrado. Y resolviendo esto, que por favor lo hacen ustedes, no está para nada complicado, ¿no? Ahí podemos encontrar la solución de eso fácilmente, y sobre todo con sus máquinas del demonio, esas que traen ustedes. Y entonces epsilon nos va a resultar 0.2535, pero lo verifican, ¿sí? Verifican ese resultado. Y entonces, pues ya estuvo, ¿no? Porque ya puedo ir de la columna de nuestro balance de materia que ya borré, pero que voy a poner una versión reducida aquí, pues entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Sustituyendo este valor de epsilon que acabamos de obtener en la columna para fracción mol del balance de materia que hicimos, pues nos va a resultar lo siguiente. Y la suma me da 1. ¿De acuerdo? Bueno, ya estuvo, ¿no? Ya tenemos la solución de nuestro problema. Ya encontramos epsilon, ya encontramos la composición de la mezcla líquida cuando se alcanza el equilibrio, y acabamos, ¿no? Bueno, pero cuando estaba yo pensando en este problema se me ocurrió una maldad. ¿Sí? Y la maldad consiste en lo siguiente: bueno, ¿qué pasa si en vez de que la temperatura sea de 25 grados Celsius, sea de 70? ¿Qué cosa pasa? ¿No? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué cosa pasa cuando la temperatura es de 70 grados Celsius, la presión la misma, ¿verdad? Una atmósfera, pero vamos a cambiar la temperatura. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a plantearnos aquí la pregunta.
¿Cuál será el resultado si la temperatura es 70 grados Celsius? Presión, dijimos, la misma. La proporción de reactivos, la misma. Lo único que vamos a cambiar es la temperatura. Yo digo, pues hago lo mismo, ¿no? Nomás calculo la constante de 70 y ya. Sí, así nomás a la torera. Yo necesito verificar algo. Yo necesito verificar que a una atmósfera y a esa temperatura, todos los bichos que intervienen en mi reacción son líquidos. Porque si yo, no, ya no es una reacción homogénea líquida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo necesito verificar si a esa temperatura los reactivos y productos de mi reacción son líquidos. ¿Cómo lo compruebo? Aquí entra el rescate Termo 3, ¿no? Que ustedes echaron ahí su cursazo de Termo 3, ¿no? Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Estamos a una atmósfera. ¿Qué pasa si yo encuentro las temperaturas de ebullición normal de cada uno de esos componentes? ¿Sí? ¿Esas cómo las encuentro? Pues estas las voy a encontrar de Antoine, con Antoine. Entonces necesito las constantes de Antoine de cada uno de los componentes que intervienen en mi reacción y con la ecuación de Antoine de cada uno de ellos determinar la temperatura de ebullición normal. Normal porque estamos a una atmósfera. ¿Sí? Si la temperatura de ebullición normal de todos mis componentes están por arriba de 70 grados Celsius, entonces son líquidos. Pero si alguna temperatura de ebullición resulta menor a 70, ya se fastidió el asunto, porque ese líquido se va a evaporar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, vamos a buscar las ecuaciones de Antoine. Las constantes de Antoine. Voy a aprovechar aquí este pedacito. Entonces, líquido, vamos a llamarlo mejor componente. A, B y C. Etanol, ácido acético, acetato de etilo, agua. Yo les voy a ayudar rápidamente con la del agua, porque esa me la sé, que lo he usado tanto que ya se me quedó grabada. Para el agua ahí están los constantes de Antoine. Las de los otros, vamos a buscarlas. Bueno, no tengo las constantes de Antoine, pero sí tengo las temperaturas de ebullición. Bueno, ustedes las calculan, ¿no? Buscan en sus tablas las constantes de Antoine, las tablas que usaron el semestre pasado, ¿sí? En el curso pasado. Y con las ecuaciones de Antoine encuentran las temperaturas de ebullición normales, ¿no? Yo ya las tengo por aquí, entonces las voy a dar.
químico, acetato de etilo, agua. Nada más para facilitarnos las cosas. Ahí tenemos las temperaturas de ebullición en centígrados, ¿no? Bueno, fíjense, todas las temperaturas de ebullición a una atmósfera son mayores a 70 grados Celsius, todas. Por lo tanto, a 70 grados Celsius, todos van a ser líquidos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Entonces no tenemos problema, porque todas las temperaturas de ebullición son mayores a 70. Entonces son líquidos, no tenemos ningún problema. Bueno, sí, ok. Entonces, ¿qué? Pues todo muy semejante a lo que ya hicimos, ¿no? Pero el valor de K ya no es este, porque este valor de K es a 298. Entonces lo necesitamos a 343.15 Kelvin, o sea, 70 grados Celsius, ¿no? Ah, pero eso ya sabemos cómo se hace, ¿no? Del tache de reacción. ¿Se acuerdan de Van Hoff? ¿Se acuerdan que dice la ecuación de Van Hoff? Ese es Van Hoff. Para llegar a esta ecuación supusimos que el tache de reacción era constante. Yo aquí tengo un valor del tache de reacción. Ah, pues voy a tomar ese. ¿Sí? Voy a tomar ese valor como del tache. K a 298, K a 298 la conocemos. Aquí está K a 298. Ah, entonces yo puedo escribir lo siguiente. K298 es conocida, ahí la tenemos. La K que no conozco es esta. A la K de arriba le corresponde la temperatura exterior. A la K de abajo le corresponde la temperatura interior. Ahí está. Voy a sustituir datos. El valor de del tache de reacción es este, ¿no? Ahí lo estoy sustituyendo. Como está en calorías, pues R deberá estar en calorías. Muy bien, esto ya no lo necesito.
de aquí, despejando, eso lo hacen ustedes por favor, ¿sí? De ahí despejando, encuentro que la K a 343 vale 0.1810. Eso lo confirman, por favor, lo verifican, que K vale eso. Esto yo no lo necesito. Esto ya no lo necesito. Y entonces, ¿qué? Pues ya tengo K. Y K, si nos acordamos, nos había quedado así, ¿no? Con nuestro balance de materia, que no cambió, porque lo único que cambiamos fue la temperatura. Y entonces, esto vale 0.1810. Y entonces epsilon, despejando de ahí, nos resulta 0.5798. Ese valor es lógico. La reacción es endotérmica. ¿Qué pasa si aumentamos temperatura? El avance crece. ¿Sí? Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Entonces, si la reacción es endotérmica, la delta H es positiva, ¿verdad? Y ya nosotros ya sabemos que si en una reacción endotérmica, si aumentamos la temperatura, el avance va a crecer. Pues sí, pasó del punto 5798 a punto veintitantos, ¿no? Que teníamos a 25 Celsius, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Y entonces sustituimos este valor en la columna del balance para la fracción mol y ya estuvo, ¿no? Lo hacen, ¿no? Ahí termina el problema. Ya lo único que quedó pendiente pues, es sustituir ese valor de epsilon en la columna del balance de materia para la fracción mol y tra, ¿no? Y acabamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta aquí para el segundo examen parcial. ¿Sí? Es decir, los temas del segundo examen parcial van a ser equilibrios en reacciones adiabáticas, cuasi adiabáticas con gases, ¿sí? Y reacciones homogéneas en fase líquida. Esto es muy simple, realmente, así, con las limitaciones con que lo estamos haciendo, ¿no? Que sean miscibles y que la fase vapor sea ideal y que la solución líquida la consideremos como ideal también, etcétera, etcétera, ¿no? Que es como está contemplado en el curso, ¿no? No estoy planteando ninguna limitación que no esté considerada, ¿no? Y desde luego, en este tipo de ecuaciones podemos tener casos muy complicados, ¿no? Muy, muy complicados. Para empezar, ¿qué hubiera pasado si la temperatura es 80? No, pues entonces ya varios de estos ya no son líquidos, ya son gases, ¿no? Y entonces tengo combinado equilibrio líquido con equilibrio gaseoso, ¿sí? Y eso ya tiene sus complicaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues hasta aquí. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? Espero que no. Y si la pues ven el video, ¿no? Y volver a hacer todo el problema. ¿Perdón? Y volver a hacer todo el problema. Sí, volverlo a hacer, ¿no? Aquí, con lo que hay que tener cuidado es con lo que hicimos hoy. Verificar que las condiciones de presión y temperatura en las que estamos son líquidos. Todos. ¿Sí? Porque si no, pues ya no estamos en ese caso. ¿Sí? Entonces aquí, ojo, ¿verdad? Verificar
estados de agregación. Esa sería la moraleja de este cuento, ¿no? Verificar el estado de agregación, que debimos haber hecho desde el principio. Nada más que a 25 grados Celsius, pues era lógico suponer que eran líquidos, ¿no? Pero eso de suponer, pues tiene sus asegúnes, ¿no? Entonces, verificar, ¿no? Verificar los estados de agregación, que efectivamente sean líquidos, ¿no? Bueno, muy bien. Pues ahí le dejamos. La próxima clase ya vamos a meternos a reacciones heterogéneas, ¿sí? O sea, reacciones que no son homogéneas, ¿no? De alguna manera. Y también ahí vamos a ver casos con algunas restricciones, ¿no? No vamos a ver así en general reacciones heterogéneas, no, cierto tipo de reacciones heterogéneas, ¿sí? Pero eso ya será materia del siguiente examen, ¿verdad? Ya, para el examen, hasta aquí, lo que vimos hoy. Yo creo que ya en un par de días les mando ya el examen a sus correos para ahí en el Classroom lo van a ver, y con las indicaciones y demás cosas que considere yo necesarias, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?